Gloria a Dios. Amados hermanos, una vez más aquí con la palabra del Señor, cumpliendo con las sagradas escrituras conforme lo que Dios nos manda, lo que Dios nos envía, como dice en su palabra en Mateo capítulo 28, id y predicad al mundo entero la palabra del Señor. Entonces, hermanos, hoy quiero hablarles sobre cómo debemos de llevar nuestras vidas delante del Señor. Hablaremos sobre lo que es la lengua. Entonces podemos leer en Santiago capítulo 3, versículo 2 al 12. Dice: porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quiere el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un juego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y es inflada en el infierno. Y es inflada del infierno, porque toda naturaleza de bestia, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar se doma, y ha sido domada por naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede maldición y de bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Como podemos ver, hermanos, hemos leído en las sagradas escrituras lo que Dios nos habla, lo que Dios dice, que a veces nosotros nos comportamos de una manera diferente con nuestra lengua. Nosotros permitimos que nuestra lengua domine nuestro cuerpo. Ahora, nosotros tenemos que dominar la lengua, que es tan pequeña, no como la nave que dice en la Biblia, que es domado por un freno tan pequeño, que el que lo maneja lo lleva a donde él quiere. Pero nosotros ahora debemos de domar la lengua. Tenemos que tratar con la lengua. ¿Por qué un pequeño timón maneja una nave grande? No, la pregunta es, ¿por qué la lengua, un órgano tan pequeño, es la que produce un problema tan grande? También, como podemos ver en Mateo capítulo 12, versículo 34, dice: generación de víboras. Y sabemos de quién está hablando aquí Jesús. Dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Jesús pregunta y dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que sale de nuestra boca, desde el corazón sale. Aquí podemos ver también en Proverbios 10:31, dice: la boca del justo producirá sabiduría,
mas la lengua perversa será cortada. Ahora miremos lo que dice, mas la lengua perversa será cortada. ¿Cuál es la lengua perversa que será cortada? Llena de trampas. Hablar de perversión suele relacionarse con algunos aspectos sexuales lascivos. La mentira también es una personalidad perversa, como podemos ver lo que dice también en Efesios 5:4. Pablo también aquí nos habla y dice, ni palabras obscenas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Qué dice Pablo? Ni palabras obscenas debemos de usar, ni necedades no tenemos que usar, ni truanerías que no convienen. No tenemos que usar palabras que no convienen, que nos manchan, que nos da un mal reflejo ante el mundo al hablar palabrerías sin entendimiento. No debemos de ser así, porque como lo leímos ahí en Santiago, capítulo 3, habla sobre cómo un miembro tan pequeño enciende un bosque tan grande. ¿Cómo sería eso? A veces no pensamos, a veces por una reacción rápida en nuestras vidas cometemos errores. Pero podemos leer también y ver aquí en Proverbios 10:13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría. Ahora, ¿qué es lo que debemos de ser? Dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Pero ahora miremos lo que dice, en los labios del prudente se halla sabiduría. ¿Cuáles son los labios del prudente? ¿Cuáles son los labios del prudente? El hombre prudente calla, dice. Lo podemos ver en Proverbios 11:12. Dice. El ser discreto, el ser discreto es un labio prudente. Es alguien que es prudente, o sea, no habla corriendo al decir algo que después se arrepiente. Dice hablar de forma justa y adecuada, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños. Tenemos que hablar de forma justa y adecuada y con sensatez para no lastimar a los demás. Hay que pensar muy bien lo que se debe de hablar, lo que se debe de decir. Lo que tendríamos que tener siempre en la boca es hablar sobre el testimonio de Dios. Siempre bendecir y nunca maldecir. Siempre bendecir y nunca maldecir, porque es lo que Jesús también nos dice. Dice en lo que vemos aquí en Proverbios 16:1, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Jehová es quien da la respuesta de la lengua. Jehová es quien maneja la lengua, mientras nosotros le permitimos a Dios que Él maneje nuestra lengua. Pero si nosotros no se lo damos, terminamos haciendo lo malo. Lo que podemos ver en el Señor pone las palabras en nuestras bocas, porque Él es quien hizo la boca y nos da con palabras sabias como le dio a Moisés. En Éxodo capítulo 4 versículo 12 dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca, y yo estaré con tu boca y te enseñaré cómo has de hablar. Y yo estaré con tu boca y te enseñaré cómo has de hablar. Entonces, Dios siempre estará con nuestra boca, siempre estará con nosotros y Él nos enseñará a hablar. Pero hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, esto es para los que ya llevamos un buen tiempo en el Evangelio estudiando la palabra. Pero hay algunos nuevos que vienen llegando también. ¿Cómo vienen
llegando en el camino del Señor, el Espíritu Santo es quien se encarga de corregir cada vida, de formar cada vida, porque el Señor es el alfarero y nosotros el barro, y Él nos forma nuevamente de la manera como Él quiere, a semejanza, a imagen de Él. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, siempre cuidarnos. Podemos ver también en Efesios capítulo 5, versículo 6, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí habla sobre las palabras vanas. El que habla palabras vanas, y esto está hablando Pablo a la iglesia, es una carta dirigida a la iglesia. Entonces eso es para nosotros que somos la iglesia de Cristo. Porque por estas cosas viene la ira de Dios. Por hablar palabras vanas. Todo lo que podemos ver, lo que la lengua hace, lo que la boca provoca, es por las mismas cosas viene la ira de Dios. Tenemos que tener cuidado, sujetarnos a Dios siempre en nuestras oraciones, porque es quien nos libera de todas estas trampas del enemigo. Él es quien nos libera de todo engaño que a veces nos sentimos grandes al decir una palabra vana, pero delante de Dios, ¿cómo es? Tenemos que hablar palabras que sean agradables delante de Dios. Tenemos que ser siempre agradables delante de Dios, de todo lo que hacemos aquí en la tierra. Dice aquí: no seáis pues partícipes con ellos. Este es el versículo 7 de Efesios 5. Dice el versículo 8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí nuestro Señor dice que nosotros éramos unos de las tinieblas, pero este está hablando del pasado, en el tiempo pasado, cuando no hemos llegado en el camino de Dios. Pero ahora, como hemos llegado en el camino de Dios, tenemos que ser luz. No habla solamente de la boca y de la lengua, habla de todo nuestro testimonio. Tenemos que ser luz, como hijos de luz, nos habla nuestro Señor Jesús. Tenemos que ser siempre. Al cerrar con este mensaje, quiero leerles un versículo, que es un versículo que debemos de tomar este versículo diario, porque dice en Santiago capítulo 4 versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que debemos de hacer cada día, resistir siempre, y el enemigo huirá de nosotros, huirá de nosotros. Pero ¿cómo tenemos que ser? ¿Cómo tenemos que ser? Es someternos día con día delante de Dios, someternos ante la presencia de Dios, porque Él es quien nos ayudará a que podamos vencer el mal. Y Él saldrá huyendo como Dios siempre quiere con nosotros, librarnos de todas esas astucias y artimañas del enemigo. Que la palabra de Dios sea de bendición en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén.